Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a este podcast, Biblia y Teología. Soy Larry Trotter y estamos aquí empezando el año 2025 y seguimos en una serie sobre la misiología. Es el estudio de las misiones. Y hasta ahora hemos considerado las misiones en el Antiguo Testamento y las diferentes partes del Antiguo Testamento en un repaso muy rápido. Ahora llegamos al Nuevo Testamento y vamos a tomar al Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas como ejemplares para hablar de la presentación de las misiones en los Evangelios. En cuanto al Mateo, por un lado, ningún evangelio enfatiza más la naturaleza judía del ministerio de Jesús. Y por lo tanto, muchas veces se dice que el Evangelio según Mateo es el Evangelio para los judíos. Por ejemplo, empezó con una genealogía que comenzó con David y Abraham, y también incluyó costumbres judías sin explicarlas, suponiendo que sus lectores entenderían. Dijo también que fue enviado solo a las ovejas perdidas de Israel, en el 15:24. También, en el famoso Sermón del Monte, afirmó la validez y la permanencia de la ley de Moisés. También afirmó las tradiciones judías, como el impuesto del templo, el ayuno, el sábado, las ofrendas y otras. Además, afirmó la autoridad de los maestros de la ley, diciendo que sus oyentes debían obedecerlos en lo que decían, pero no en lo que vivían, en el 23, versículos 2 y 3. También un título que enfatizó Mateo fue el Hijo de David. Pero al mismo tiempo, por el otro lado, Mateo enfatizó el alcance universal del Evangelio. Por ejemplo, solo él incluyó a los magos gentiles, alabando al infante Jesús en el capítulo 2. Solo él incluyó el viaje de la familia de Jesús a Egipto, también en el 2. Solo en Mateo aparece la palabra iglesia. También solo Mateo registra la explicación al final de la parábola de los talentos, que el reino de Dios sería quitado de los judíos y dado a un pueblo que produjera sus frutos. Además, la famosa Gran Comisión se encuentra en Mateo, ordenando hacer discípulos de todas las naciones. Y esta Gran Comisión explica cómo hacer discípulos, con dos actividades: bautizar y enseñar. Bautizar al inicio y enseñar a continuación de toda la vida cristiana. Comúnmente, estas dos actividades llamamos evangelización y discipulado, pero juntas son lo que Jesús llamó a ser discípulos. Incluye todo el proceso de evangelizar y bautizar y enseñar todo lo que Jesús nos dijo. En cuanto al Evangelio según Lucas, el autor retuvo un enfoque en Jerusalén y en las tradiciones judías, pero también enfatizó desde el principio el alcance universal del Evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos a los ángeles anunciando paz en la tierra. Simeón también predijo, utilizando las palabras de Isaías, que Jesús sería una luz para los gentiles. Lucas también incluyó otra cita larga de Isaías sobre el ministerio de Juan, en la cual encontramos que toda carne verá la salvación de Dios. 2 veces en Lucas, los samaritanos se ven en una luz muy positiva, en la parábola del buen samaritano y también en el ejemplo del samaritano agradecido por haber sido sanado de su enfermedad de piel. En su sermón en la sinagoga de Nazaret, que tanto enojó a los oyentes, Jesús utilizó ejemplos del Antiguo Testamento que enfatizan la misericordia de Dios hacia los gentiles. Hay un detalle interesante en la parábola del banquete en Lucas, en la cual se incluye una instrucción extra de salir aún más allá, más lejos para invitar gente.
Después de las excusas de los invitados, en el 14, versículo 21, el señor de la casa dijo a su siervo: «Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y a los cojos». Y el siervo dijo: «Señor, se ha hecho lo que usted ordenó, y todavía hay lugar». Y luego el siguiente versículo 23 es el mandato extra que encontramos en Lucas. Entonces el Señor dijo al siervo: «Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena». Igual como en Mateo, la gran comisión se encuentra en Lucas, e igual es para todas las naciones. En el 24, los versículos 46 y 47 dicen: «Así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén». Otro detalle interesante de Lucas es su preocupación por las mujeres y también por los pobres. De hecho, Lucas colocó el sermón de Jesús en Nazaret muy temprano en la historia como un anuncio de la naturaleza de su ministerio: proclamar el Evangelio a los pobres. En el 4:18, él leyó del libro de Isaías, donde dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor». Y luego en el capítulo 7, cuando Juan el Bautista envió mensajeros a Jesús para preguntar: «¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?», Jesús respondió diciendo: «Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Y por supuesto en Lucas el Evangelio no es exclusivamente para los pobres, pero hay un énfasis a través de Lucas en la gente que en ese entonces era de poca categoría en la sociedad. Podría hacer lo mismo con el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan. Juan, de hecho, es un evangelio muy universal, con un gran énfasis en el amor de Dios por el mundo rebelde. Pero bastan por ahora estos dos ejemplos de Mateo y Lucas para demostrar que en las historias acerca de Jesús siempre está presente el énfasis en su misión para alcanzar a las naciones, para extender la salvación hasta los confines de la tierra. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!